Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 6 de noviembre, 5 del mes de Heshvan. Llevamos 397 días de guerra, todavía con 101 rehenes en la Franja de Gaza. Anoche todos los canales de televisión en Israel habían preparado transmisiones especiales para seguir de cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con corresponsales y paneles en distintas ciudades en Estados Unidos y una gran producción. También los diarios preparaban las primeras planas de hoy con Trump y Harris como grandes protagonistas. Y como suele suceder en este vecindario, de pronto todo cambió. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que destituía al ministro de Defensa Yoav Gallant. Y como todo cambió de golpe, también nosotros hoy vamos a cambiar un poquito el formato. Vamos a dar primero toda la información, la noticia, las reacciones para comprender qué pasó y después vamos a ver cómo lo reflejan los diarios hoy aquí y algunas opiniones. Comencemos. Como decía, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que destituyó al ministro de Defensa Yoav Gallant. No es que no se supiera, nadie se sorprendió por el hecho en sí, porque se sabía, se comentó, incluso lo informamos aquí, que Netanyahu quería reemplazar a Yoav Gallant por Gideon Sa'ar y que no pudo hacerlo porque la esposa de Netanyahu, Sara, y su hijo mayor Yair no estaban de acuerdo, no querían a Gideon Sa'ar como ministro de Defensa. El primer ministro se reunió anoche con Gallant, le entregó la carta de despido y unos minutos después de las 8 de la noche publicó el siguiente mensaje en video que vamos a ver. המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל היא לשמור על ביטחון ישראל ולהביא אותנו לניצחון מוחלט. בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה והייתה עבודה מאוד פוריה, במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו לוו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. עשיתי ניסיונות רבים לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. Y el primer ministro anunció en esta misma declaración que el lugar de Gallant lo va a ocupar el hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz y el lugar de Israel Katz lo ocupará Gideon Sa'ar. Según analizaban esta mañana en Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, justamente en los últimos meses, Netanyahu y Gallant sí trabajaron juntos y el ejército tuvo logros muy grandes, recordemos, en la Franja de Gaza, donde Hamas está prácticamente desmantelado a nivel militar y se ha quedado sin liderazgo casi y sin Yihya Sinwar. En el Líbano, donde Hezbollah sufrió golpes severos, graves daños a su infraestructura terrorista, también se quedó sin liderazgo y sin Hassan Nasrallah, y donde el ejército, allí en el sur del Líbano, destruyó casi por completo, ya está a punto de terminar, la infraestructura que Hezbollah había preparado para ese plan de invadir la Galilea, el norte de Israel, y perpetrar un 7 de octubre, pero en el norte. Conclusión, dijeron los analistas esta mañana en Galei Tzahal, si Yoav Gallant hubiese apoyado una ley que exima a los jóvenes ortodoxos del servicio militar, hoy seguiría siendo ministro de Defensa. A propósito de esto, que enseguida vamos a desarrollar, y de la declaración de Netanyahu, la primera reacción de Yoav Gallant
la dio en su cuenta de X con una frase muy breve. Vamos a verla. La seguridad del Estado de Israel siempre ha sido y siempre será la principal misión de mi vida. Poco después también Gallant publicó dio un mensaje en video, aunque no grabado. En primer lugar dijo que su despido llega después de algunos logros sobresalientes en la guerra, que recién mencionábamos, y explicó que la decisión de Netanyahu de destituirlo responde a 3 razones o tiene que ver con 3 cuestiones. Primero, dijo, mi posición firme de que toda persona que esté en edad de reclutamiento debe ser reclutada. En este punto, Gallant explicó que ya no se trata solo de una cuestión ética, moral y social, la equidad, el reparto equitativo de la carga y de las obligaciones, sino que el ejército ha perdido muchos soldados, lleva más de un año de guerra en varios frentes simultáneamente y simplemente necesita gente. Abro comillas, no se debe permitir que la Knesset, el Parlamento de Israel, apruebe una ley discriminatoria y corrupta que libere a miles de ciudadanos de sus obligaciones, dijo Gallant, es hora de hacer un cambio. El otro tema de discordia entre Netanyahu y Gallant que mencionó anoche es el de los secuestrados. Gallant volvió a insistir con que hay que liberar a los rehenes y que hay que hacerlo ya mismo, que no tienen tiempo porque cada vez son menos los que sobreviven, que es algo posible, se los puede liberar, pero que hay que pagar un precio doloroso, pero al mismo tiempo dijo que el ejército, que las fuerzas de seguridad israelíes tienen la capacidad para lidiar con ese precio. Por ejemplo, que si hay que retirar tropas en el momento en que seguramente Hamás le dé a Israel alguna razón, algún ataque, el ejército israelí podrá volver a entrar a la Franja de Gaza, podrá volver a atacar a Hamás. El tercer problema, según Gallant, es la no creación de una comisión oficial que investigue lo sucedido el 7 de octubre en el sur de Israel. Abro comillas nuevamente, solo una verdadera investigación nos permitirá aprender las lecciones, palabras de Gallant, que terminó su declaración de la siguiente manera. Vamos a verlo. כאן, במעמד הזה, אני מבקש להצדיע לנופלים ולבני משפחותיהם, לפצועים ולנכים, לחטופים ולמשפחותיהם, וללוחמי צה"ל באשר הם. אני סומך עליכם ואני מצדיע לכם. Hablemos ahora de el timing, el momento en que se produce esta decisión y este anuncio. Anoche estaba claro para todos y por supuesto también para el primer ministro Netanyahu que no había mayoría para poder aprobar la que se conoce ahora como Hok HaMeonot, que es esta ley que el gobierno quería impulsar y hacer aprobar para que los ortodoxos y ultraortodoxos que no cumplan con el servicio militar obligatorio no pierdan los subsidios y los beneficios que reciben, o sea que no se les puede imponer sanciones. Se los llama al servicio militar, pero si no van, si no se presentan, no les pasa nada. Dentro de la coalición y dentro del partido Likud no había mayoría, hubo varios legisladores, miembros de la Knesset, que dijeron que no iban a votar a favor de la ley o que no iban a participar, que no iban a estar en el recinto, y el gobierno iba camino a caer, iba camino a terminarse, porque los partidos ortodoxos dijeron claramente que si esa ley no se aprobaba, ellos se retiraban y hacían que cayera el gobierno. Netanyahu entonces no consiguió esa mayoría y la otra opción era despedir a Yoav Gallant, que era el mayor obstáculo entre ellos y la ley. Y de esta manera les demostró a los partidos ortodoxos, a los líderes de los partidos ortodoxos, que va en serio, que de verdad quiere hacer aprobar una ley para que ellos no tengan que mandar a sus hijos e hijas al servicio militar y mucho menos a la guerra.
Las reacciones no se hicieron esperar, de inmediato la gente comenzó a salir a las calles, a protestar, entre ellos muchos padres de soldados que en este mismo momento están en el frente, están combatiendo, y por supuesto los familiares de los rehenes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza. También los políticos se expresaron en las redes sociales y en los distintos canales de televisión. Era muy interesante pasar de un canal a otro y verlos moverse de un canal a otro, dando declaraciones, uno haciéndose la competencia. ¿Quién da una declaración más contundente? Veamos. El titular del partido Amahanea Mamlahti, Benny Gantz, escribió: política a costa de la seguridad del país. Y Yair Lapid, el líder de la oposición en el Parlamento, también recurrió a su cuenta de X y escribió: la destitución de Gallant es un acto de locura. Netanyahu está vendiendo la seguridad de Israel y a los soldados de Tzahal a cambio de una supervivencia política despreciable. Este gobierno de derecha prefiere a los desertores por encima de los combatientes. Y también, como vemos, publicó un tweet por cada uno de los canales donde estuvo. También llamó a todos los seguidores de su partido y a la gente en general a salir a las calles a protestar. En el ala de extrema derecha del gobierno estaban contentos anoche. El ministro Itamar Ben-Gvir publicó en su cuenta de X una felicitación al primer ministro Netanyahu por haber despedido a Gallant y agregó: con Gallant todavía cautivo de la concepción, o sea, la concepción que nos llevó al 7 de octubre, no se puede alcanzar la victoria total y el primer ministro hizo muy bien en despedirlo. Alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar a nivel interno, el ex primer ministro Naftali Bennett, que también es de derecha, pero no está ni con el gobierno ni con Netanyahu, publicó también un mensaje en video. Vamos a verlo. אני פונה מכאן לחיילים שלנו, לאריות, ללוויות שלנו, ששומרים עלינו בגבול לבנון, בעזה, בסיני, בכל המקומות. אל תאבדו את המיקוד בלחימה מול האויב. נכון, מבפנים יש לנו הנהגה מוטרפת וחולה, שאיבדה כל קשר למה שחשוב למדינת ישראל, ובעצם פועלת נגד מדינת ישראל, נגד החיילים. אנחנו האזרחים נטפל בדבר הזה. זה קורה כבר ברחובות והשינוי יגיע. ואני אומר את זה לכל אזרחי ישראל. השינוי בדרך, השינוי יגיע. אנחנו נסדר את מדינת ישראל מבפנים. ואתם החיילים והחיילות, אל תאבדו מיקוד. En los distintos canales de televisión, como dije, hubo transmisiones especiales que pasaron a mostrar lo que sucedía en las calles de distintas ciudades de Israel, con las protestas y debates sobre lo que estaba sucediendo bien lejos de las elecciones norteamericanas. Hubo manifestaciones en muchísimos lugares del país, pero principalmente en Tel Aviv, en la zona donde está la sede del Ministerio de Defensa, allí en pleno centro. Muchos de ustedes seguramente conocen el lugar, frente al centro comercial Azrieli, y también en la zona de la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén. Hubo cortes de rutas, algunos enfrentamientos, represión policial y al menos 40 detenidos. También se dijo en algunos de los medios que algunos de los grupos que protestan habitualmente contra el gobierno ya estaban preparados en grupos de distintas redes sociales y distintos sistemas de comunicación, como WhatsApp, por ejemplo, para en el momento en que se confirmara, porque como dije se venía hablando del tema, en el momento en que se confirmara la destitución de Gallant, salir a protestar. En los paneles de debate comentaban que el timing, el momento de esta decisión, el momento que eligió Netanyahu para decidir y para comunicarlo, tiene que ver con algunos factores que mencionaban, y estoy haciendo una síntesis de lo que escuché en distintos canales. Primero, que mucha gente tiene miedo de salir a protestar por los misiles, los drones, el posible e inminente ataque de Irán. Muchos decían, tienen miedo de salir a protestar y dejar a los hijos solos en casa y que suenen las sirenas.
Miles, si no más, de los que protestaron en la primera noche de Gallant, o sea, la primera vez que Netanyahu quiso despedir a Gallant, y contra la reforma judicial, están ahora en combate, son los reservistas, o bien están heridos y recuperándose, o ya no están. El día de elecciones en Estados Unidos, con la atención de la Casa Blanca y del mundo entero puesto en las urnas, en la votación allí en América del Norte, y por supuesto, de todas maneras, los medios israelíes informaron que en el gobierno norteamericano estaban choqueados, esa fue la palabra que utilizaron, por la noticia, especialmente porque Gallant era el enlace, era la persona con la que estaban en contacto a diario, en particular en todo lo referente a la guerra y a la ayuda militar de Estados Unidos. Y la decisión que toma y comunica Netanyahu en momentos en que hay 101 rehenes en la Franja de Gaza, las negociaciones están estancadas y cada vez son menos los que están con vida. Y en momentos en que hay 2 investigaciones muy delicadas y sensibles en desarrollo que implican a la oficina del primer ministro y su gente más cercana, la gente más cercana a Netanyahu. Una investigación es por el supuesto o la sospecha de hurto de documentos clasificados de seguridad por parte de gente que trabajaba para el primer ministro Netanyahu para manipularlos y darles un uso político. Y aquí voy a responder a una pregunta que recibí en un mensaje en el canal. No le pusieron un espía a Netanyahu en su oficina. Es una persona de su confianza a la que Netanyahu llevaba con él a todas partes, a la que hacía participar de todas las reuniones y debates de seguridad. Lo que no se sabe es si actuó por cuenta propia, por orden de alguien que quería perjudicar a Netanyahu, o por orden de Netanyahu, o cómo. Pero todo eso se está investigando. Otra investigación sobre la que no se puede decir mucho porque hay secreto de sumario y se dio a conocer en las últimas horas, la policía dio a conocer que desde hace unos meses está investigando la sospecha de que al principio de la guerra, en la oficina del primer ministro Netanyahu, se hicieron intentos por cambiar algunos protocolos o manipular algunos protocolos y desgrabaciones de reuniones del Gabinete de Seguridad. En esta investigación, uno de los interrogados será el propio Benjamin Netanyahu, dijo la policía. Hace unos meses se supo que el exsecretario militar del primer ministro Netanyahu, el general de división Avi Gil, dirigió una carta a la Fiscalía General para denunciar este tema. Y otro asunto recurrente que escuché en casi todos los canales de televisión es la certeza, otra vez volviendo al timing, la certeza que reina en el ambiente de que los próximos despedidos van a ser el comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi, y el jefe del servicio de seguridad, Ronen Bar, y por sobre todas las cosas, la asesora letrada del gobierno, que es un cargo casi equivalente al de fiscal general que conocemos en América Latina, y que Netanyahu dijo esta misma semana que le va a pedir al ministro de Justicia que resuelva ese problema, que resuelva el problema que implica tener a Gali Baharav Miara como asesora letrada del gobierno. Y esto se interpretó, por supuesto, como que le estaba diciendo que la despida. Anoche, desde la oficina del primer ministro, desmintieron que esto vaya a ser así, pero la sensación, decían en los medios y las personas que eran entrevistadas en las manifestaciones, la sensación es que esto sí va a ser así. Y algo más, antes de pasar a los diarios, en la organización Hamas anoche festejaron. Uno de los líderes, uno de los que le quedan a la organización, Sami Abu Zuhri, publicó un mensaje que decía: Netanyahu destituyó a su ministro de guerra Gallant, que se enorgullecía de que iba a eliminar a Hamas. Hoy le decimos, Gallant ya no está y Hamas permanece y permanecerá
con ayuda de Dios. Lamento que pongan a Dios en esa misma frase, pero bueno, es una cita textual. En Sky News en árabe dieron la noticia y dijeron que Netanyahu justifica el despido de Gallant con una supuesta crisis de confianza, y la red saudita Al-Had destacó la alegría y el apoyo que manifestó el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir. Dicho todo esto, ahora sí, vamos a ver qué nos cuentan hoy, cómo reflejan esta situación las primeras planas de los diarios. El diario Ma'ariv muestra en su primera plana las protestas de anoche y el titular es La segunda noche de Gallant, y esto porque, como decíamos, hace 1 año y medio Netanyahu anunció por primera vez que iba a despedir a Gallant, porque Gallant advirtió que peligraba la seguridad nacional con la reforma judicial que estaba impulsando el gobierno y las protestas multitudinarias que se estaban dando en las calles de Israel. Y según Gallant, esto ponía en peligro la seguridad del gobierno y era un ambiente propicio, un terreno propicio para que los enemigos de Israel nos atacaran. Y eso fue, como sabemos, poco antes del 7 de octubre. Netanyahu lo despidió, pero la protesta fue tan fuerte y acompañada por huelgas que finalmente dio marcha atrás y Gallant siguió en el cargo. Vuelvo entonces a la primera plana de Ma'ariv. La bajada dice: mientras la amenaza de Irán todavía está en el aire, en plena guerra con el Líbano, y antes de lograr la victoria total, en la Franja de Gaza, el primer ministro Netanyahu decidió despedir a Gallant y nombrar en su lugar a Israel Katz. El trasfondo del despido, dice Ma'ariv, es la crisis en la coalición y la firme oposición de Gallant a la ley de enrolamiento. Y vamos a Israel Hayom, conocido como un diario que solía apoyar abierta y ampliamente a Netanyahu y que trae en su primera plana la imagen de Gallant haciendo la venia anoche y el titular Piturim Bishvil Amishtamtim, un despido por y para los desertores. Y vamos a la columna que firma hoy el periodista Yehuda Schlesinger, que es un periodista de derecha y religioso, que dice, abro comillas, o Netanyahu no entiende, o Netanyahu no sabe, o Netanyahu está desconectado, o a Netanyahu no le importa, o todo junto. Sí, un primer ministro puede destituir o despedir al ministro de Defensa. La cuestión es en qué circunstancias y cuándo. Es inconcebible destituir a un ministro de Defensa para posibilitar un proceso de deserción del ejército. Punto. Y lo escribe así, Nekudá. Schlesinger también plantea que la esperada oposición de Gallant a la ley que permitirá que los ortodoxos no se tengan que enrolar y que no les pase nada, estaba dando ánimos, estaba dando coraje, envalentonando a otros miembros de la coalición que ya habían empezado a decir que también iban a votar en contra o que se iban a ausentar, porque eso es lo que piensan en realidad y hasta ahora no se habían animado a decirlo. Y entonces la ley no se iba a aprobar y ya sabemos lo que podía suceder. Schlesinger también dice que es cierto que Netanyahu y Gallant tenían serias dificultades para trabajar juntos. Pero entonces, plantea, si Netanyahu no lograba trabajar con su ministro de Defensa ya desde hace 6 meses y en guerra, ¿por qué esperó hasta ahora? La respuesta son los ortodoxos y la ley de enrolamiento continúa. Y por último, Yehuda Schlesinger dice que Netanyahu no lee bien el mapa de la derecha israelí. La vez pasada, cuando quiso despedir a Gallant, los ministros, los legisladores lo apoyaron porque estaban de acuerdo plenamente con la reforma judicial. Muchos, pero muchos hoy en día, en el Likud y en el sionismo religioso, gente cuyo público de votantes sí va al ejército y que está perdiendo mucha gente, muchos soldados en combate en estos días, están indignados, enojados y furiosos
por la deserción de los ortodoxos, dice el artículo, y continúa: el despido de Gallant para facilitar la deserción es percibido como un escupitajo en la cara de todos ellos, que sí sirven y dan la vida al ejército. Lo más probable, finaliza, es que todas estas personas no olviden ni perdonen. Y aquí estamos con Yediot Aharonot, que trae en su tapa de hoy una combinación de las dos imágenes, Gallant y su saludo, y de fondo las protestas en las calles. El titular es contundente: negligencia, una sola palabra, negligencia. Y avanza en tapa la columna de opinión del periodista Nahum Barnea, y sencillamente dice: ciudadanos de Israel, ustedes viven desde la mañana de hoy en una ex-democracia, cuando el primer ministro es más importante que el país que preside. Estamos en una dictadura. Abro comillas otra vez. La supervivencia de Netanyahu se ha convertido en lo más importante de todo, más importante que el funcionamiento del sistema de seguridad en plena guerra a poco de un ataque iraní, más importante que la seguridad de los combatientes que están en el frente y que necesitan detrás de ellos un gobierno responsable e inteligente. Gallant no es una persona fácil, dice Nahum Barnea. Cuando Netanyahu dice que no hay confianza entre él y Gallant, es cierto, pero tampoco hay confianza entre Netanyahu y Gideon Sa'ar, por decir lo mínimo, agrego yo. Entonces, tampoco hay confianza entre Gideon Sa'ar y Netanyahu, decía Nahum Barnea, pero eso parece que ahora ya no le molesta al primer ministro Netanyahu. Y a propósito de Israel Katz y Gideon Sa'ar, lo que estamos viendo es el mensaje que escribió el ahora ministro de Relaciones Exteriores, Sa'ar, el 26 de marzo de 2023, cuando Netanyahu quiso despedir a Gallant la primera vez, y decía lo siguiente: la decisión de Netanyahu de destituir al ministro de Defensa es una locura que muestra una falta total de criterio. No hay precedentes en la historia de Israel de que un ministro de Defensa fuera despedido porque avisó, como lo obliga su cargo, advirtió de un peligro para la seguridad nacional. Netanyahu está decidido a empujar a Israel al abismo. Cada día que Netanyahu está en el cargo de primer ministro es un peligro para Israel y su futuro, decía Gideon Sa'ar, el mismo Gideon Sa'ar. En cuanto a Israel Katz, lo que dicen todos los medios desde anoche es que no tiene experiencia en el ámbito militar, no habla inglés, y en todos los medios se preguntan no solo cómo fue ministro de Relaciones Exteriores hasta ahora, sino cómo se entenderá en las conversaciones más secretas y delicadas con el Pentágono. Lo decían esto así en varios canales de televisión, y de todas maneras, aunque fuera un genio excepcional, no es momento, dicen, para que empiece a aprender cómo funcionan las cosas en el Ministerio de Defensa, sobre todo cuando estamos en plena guerra y cuando el anunciado y prometido ataque de Irán podría suceder en cualquier momento. Y especialmente ahora que ya están definidas las elecciones norteamericanas. ¿Qué quiero decir con esto? Los iraníes no le van a dar mucho tiempo a Israel Katz para entrar al Ministerio de Defensa y aprender todo lo que tiene que aprender, porque a ellos mismos no les queda mucho tiempo hasta que asuma la presidencia Donald Trump, este fantasma, como comentábamos ayer, esto que ellos querían que no sucediera, que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. O, para decirlo de forma más simple, el régimen de Irán querrá atacar a Israel ahora que todavía está Biden en el gobierno, y no cuando el encargado de decidir cuál va a ser la reacción, cuál va a ser la respuesta a Irán, sea Donald Trump. O sea que no hay mucho tiempo para ponerse al tanto, para empezar a entender cómo funciona un ministerio. Mientras tanto, siguen y siguieron sonando las sirenas
por drones y cohetes. Hoy en el norte y en el centro del país se informó de caídas de misiles en la zona del aeropuerto Ben Gurión, una esquirla que impactó en forma directa en un automóvil en la ciudad de Ra'anana. Por el momento no se informan, afortunadamente, sobre heridos o víctimas, y el presidente Herzog y el primer ministro Netanyahu ya felicitaron al presidente que vuelve a la Casa Blanca, Donald Trump, pero de esto nos vamos a ocupar mañana. Hasta aquí entonces nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, gracias por los mensajes y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo. Gracias otra vez, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.